lo que corresponde a la sesión del día de hoy. Ya tenemos la sesión número 4. Habíamos quedado, pero yo no sé si pudiste adelantar con la parte de la asignación. Tenía dos asignaciones, pero una creo que era la que teníamos que ibas a presentar. Pero igual voy a hacer la presentación de estos temas. Vos sabés que generalmente son temas no muy amplios, son cortos y de fácil comprensión, pero primero decime si lograste adelantar o no lograste adelantar. Fíjese que para serle sincera, profe, no, porque he estado algo ocupada Sí. y no, y del todo, pues no me he podido enfocar porque también la profesora Paola Ujú. y un testimonio para el lunes, Sí, el martes, perdón. sí. Y fíjese de que me bloqueé en eso, pues. Ok. Bueno, de todas maneras, igual esperemos que ya para la sesión del miércoles de la próxima semana lo tengas listo para que lo presentes. Dele, pues, ajá, sí, me voy a enfocar en eso. Ok, perfecto. Bueno, el tema que tenemos para el día de hoy son los aspectos generales de la teoría del caso y aquí es bastante la parte de la preparación previa. Yo creo que estuvimos hablando antier también un poco de eso. Básicamente aquí lo que es la teoría del caso, digamos, lo debes de tomar o lo tenés que visualizar como un pilar súper importante y fundamental en la estrategia legal de todo abogado, ¿verdad? Eso es el paso uno. No se trata pues solo de poder contar, digamos, una historia al momento de que vos vas a relatar los hechos, al momento de una audiencia, de una intervención, de que generalmente esa es tu primera intervención introductoria, sino que es una herramienta, porque así lo tenés que visualizar y así lo tenés que mentalizar, que esto es una herramienta, pero bien meticulosa en el sentido de que vas diseñando una guía de argumentación en las próximas o en las subsiguientes intervenciones que vayas a tener oral en la misma audiencia y la presentación de medios de pruebas también en el juicio que son importantes. Entonces, es como una antesala a esa etapa. Entonces, en eso es importante saber cuáles son las características que la definen y el sistema de preparación para poder crear, digamos, una ficha efectiva que te vaya a dar ese potencial de defensa legal y que enmarque dentro del derecho ese sistema de justicia que es lo que nosotros pues siempre invocamos y siempre buscamos. Entonces, en esencia, la teoría del caso es esa columna vertebral de la estrategia legal en la cual vas narrando y vas conectando todos los elementos de un caso desde el momento que ocurrieron los hechos hasta las pruebas y el respaldo jurídico o legal o el fundamento legal que le vas a dar pues a esa intervención. Entonces, con este sistema, cada uno de los abogados lo que buscamos siempre es poder ir construyendo esas perspectivas que son coherentes, deben de ser coherentes y persuasiva en el sentido de que te va respaldando esas posiciones de todas tus alegaciones frente al juicio. Entonces, para que quede más claro, es importante, por ejemplo, citar que a ver, pueden darse un caso, no importa la materia, pero es donde tenemos sistemas oralizados, que tenemos lo laboral, tenemos lo de familia, tenemos lo civil, tenemos lo penal. Por ejemplo, un caso de lesiones personales, la teoría que nosotros como abogados podemos presentar al momento de la audiencia es podernos centrar, por ejemplo, en negligencia del demandado al no cumplir con ciertos estándares de seguridad y que causan de forma directa un daño para el demandante. Eso puede ser desde ese punto de vista. Si nos vamos en materia de propiedad intelectual, podrías alegar al momento de tu intervención introductoria y destacar la violación clara que se da al derecho de autor, mostrando que el demandado contribuyó y destruyó, puede ser, tomó, utilizó de forma indebida o bien destruyó, se puede ser, el material protegido, el cual pues era propiedad de tu representado. Entonces, es esa parte en la cual vos te vas a enfatizar. Entonces, al momento de poder enfocar, tenés que determinar esos hechos que forman parte de la teoría del caso. Entonces, aquí es muy importante porque consiste básicamente en poder especificar la acción o bien puede ser la omisión, porque no solamente puedes enfocarte en decir es que hizo esto, sino que omitió hacer o que no quiso realizar. Entonces, desplegas todo este sujeto como parte, digamos, fundamental, o sea, vas contra el sujeto activo, vas en contra de la contraparte, valga la redundancia,
para poder crear esas circunstancias en cuanto a tiempo, en cuanto a modo, en cuanto a lugar, instrumentos que vos vas a utilizar, los resueltos en acciones o bien en omisiones realizadas, todo eso es importante, son puntos que vas a ir destacando en la marcha y esto es parte de la teoría del caso. Entonces, para ello podemos definir que la teoría del caso es esa herramienta estratégica, como te lo reflejo ahí, que permite a las partes procesales estructurar su posición respecto a los hechos, pruebas y demás fundamentos jurídicos del litigio. Es una narrativa bien coherente y persuasiva de lo que ocurrió, por qué ocurrió y cómo puedes probarlo legalmente. Entonces, en sí, la teoría del caso viene siendo el resultado del conjunto de hipótesis, porque pueden ser fácticas, pueden ser jurídicas, pueden ser probatorias. Esto ya en su momento, en teoría general del derecho procesal y en otras asignaturas, ya has visto qué es lo que es la fáctica, que es la parte de la hipótesis jurídica y la parte probatoria, que al final maneja todo abogado defensor respecto pues, a un caso en particular, un caso concreto, cuya finalidad siempre va a ir buscando la resolución del juez que sea favorable a tus pretensiones. Entonces, en sí, cuando nos preguntamos en qué consiste el tema de la teoría del caso, básicamente es el asunto central de la historia persuasiva presentada ante un judicial que tiene una fase, tiene un emblema, tiene una calificación de hechos que se repiten dentro de todo el juicio oral y que el propósito es fijar ante el juez esa esencia de la teoría del caso. Ya, y por lo menos ya desde ahí ir creando la duda razonable. Y en el caso de las características de la teoría del caso, ahí podemos ver en primer lugar la parte de la claridad. La claridad es la que debe de ser entendible para el juez o el tribunal, o las personas o la contraparte o los que estén presentes al momento de la audiencia puedan comprender lo que están diciendo. La coherencia viene siendo, digamos, las pruebas que deben de sostener los hechos y los argumentos. Entonces, la teoría del caso debe ser clara y coherente, evitando cualquier ambigüedad. Cada elemento de la historia que vas contando dentro de la teoría del caso debe de ir encajando cada una de esas piezas como rompecabezas. Básicamente así, de forma muy sencilla, te lo ejemplifico, porque tenés que ir creando una imagen lógica que genere credibilidad. Eso ante todo tenés que convencer. La parte de la verosimilitud debe de parecer lógica y debe de ser creíble, porque tampoco te vas a poner a crear un escenario de cosas que son difíciles de creer. Entonces, ante todo eso, debe de transmitir de que esto tiene, es positivo, que tiene una lógica, que tiene esa coherencia, pero que también es creíble, es real. La parte de la sencillez que está junto con la claridad, te la puse ahí en la presentación, es la forma de que vos vas a presentar los hechos y que sean de forma muy accesible, en el sentido de que no utilices un léxico muy particular, no rebusques palabras exóticas, que si bien es cierto, es parte del tecnicismo que debe de manejar todo abogado, pero hay que ver de que tal vez o el judicial es nuevo o la contraparte es nueva y las personas que están escuchando también no te van a entender lo que estás diciendo porque desconocen el significado de esas palabras rebuscadas. Entonces debes de tratar de usar sin tecnicismo, pero de palabras que sean, digamos, comprensibles. También la parte de la coherencia que debe de alinearse con el marco jurídico y la evidencia. Entonces ahí se tienen que complementar o enlazar cada una. También hay otras doctrinas u otros países que hacen referencia a otras características. La parte de la sencillez sí la tienen en su mayoría, es una característica común, porque básicamente son esos elementos que integran y que deben de contar con claridad los hechos sin necesidad de acudir a avanzados, digamos, raciocinios y cuestiones así, relatos. Entonces hay que ir de forma directa. Pero la parte de la lógica sí la podemos encontrar en algunas doctrinas, en algunos países como parte de la característica de la teoría del caso, porque esta va guardando de forma armoniosa todos los hechos que permiten deducir o inferir las consecuencias jurídicas de los hechos que estás soportando, que estás explicando al momento de tu intervención. La parte de la credibilidad igual la podemos encontrar como parte común para lograrse explicar por sí misma como un acontecimiento humano real,
acorde con el sentido común y las reglas de las experiencias, que es lo que te decía, que quiere decir que debemos de ir fundamentando todo lo que vas expresando, pero con una historia que logra persuadir al juez, pero que realmente te remonta a veces o te ubica en pensar, en ubicarte al momento que están sucediendo los hechos por la forma en que lo estás narrando. Hay quienes hablan, por ejemplo, con la suficiencia jurídica. A esto se refiere porque todo el razonamiento jurídico que soportas en el principio de legalidad, que casi siempre lo invocamos en todas las materias, y en todas las intervenciones orales, por tanto, debes de poner, digamos, ahí en bandeja desde el punto de vista que el acusador o el acusado, según sea el caso, todos esos elementos de conductas punibles, en el caso de que sea una causa penal, y que sea de culpabilidad, porque ese es tu visión, ese es tu reto. Entonces, desde el punto de vista del defensor, debe de determinar la falta de un elemento de tipo penal o de responsabilidades o bien antecedentes jurisprudenciales que te pueden servir para fijar ese alcance de la norma o la violación o bien la inexistencia de los procedimientos que garantizan esa autenticidad o esa admisibilidad de los medios de prueba. Entonces, a eso se refiere en que deben de tener ese soporte a mano. En la parte de la flexibilidad, que también la vimos ahí, inicialmente se concibe porque dentro de un proceso o dentro de un juicio, siempre está el sujeto, está sujeto todas las personas a un conjunto de imprevistos que te pueden suceder al momento de la misma. En todo proceso se pueden dar adversidades. La teoría del caso debe ser como que lo suficientemente flexible para poder adaptarse y comprender un poco más los posibles desarrollos que se vayan a dar dentro del proceso sin cambiar radicalmente lo que ya teníamos planteado o planificado como parte de la teoría, porque el cambio de teoría del caso da, en último caso, la credibilidad, pero también el manejo de las normas jurídicas. Y no sabes qué recurso o qué alegaciones vaya a hacer uso la contraparte, la cual te permite a vos otra intervención oral dentro del mismo proceso, y debes de manejar la parte del fundamento legal. Pero también hay otra característica que tiene que ver con la relevancia de la ley y los hechos, porque esta teoría del caso debe estar alineada con el derecho y los hechos ocurridos. Entonces ahí vos los tenés que casar ambos, los tenés que amarrar ambos al momento de tu intervención. Entonces las congruencias entre los elementos que fortalece la posición legal del abogado, ya sea en la posición de la defensa o fiscal, cualquier rol que te toque ya en la práctica, te va a facilitar esa comprensión de la causa por parte del judicial. Entonces, por eso es que es importante llevar ese orden de las ideas. El enfoque estratégico es una buena teoría del caso, no solo se presentan hechos, sino que también tiene un enfoque estratégico para poder abordar las debilidades de las partes contrarias y poderlas resaltar las fortalezas propias. Entonces, eso te da ese enfoque. No es actuar de forma desleal, sino de que si hay algún descuido de la contraparte que te puede servir como parte de debilidad, vos hacerlas notar en la audiencia y poder resaltar, aunque se escuche así un poco, a veces uno presumido, y poder, pero es necesario, es válida dentro de una defensa, poder resaltar esas fortalezas o esos hechos positivos que a vos te van a sumar. Eso es permitido. La parte de la adaptabilidad, que muchos también hacen referencia, es de que a medida que se va evolucionando en el caso, nosotros los abogados debemos de tener la capacidad de poder adoptar esta teoría, porque eso es importante. La parte de la flexibilidad, perdón, la teoría del caso, básicamente, como te dije en un inicio, es una herramienta que debe tener esa capacidad de ajustarse a nuevas pruebas o nuevas circunstancias que surjan durante el proceso, y puedes con ellos reforzar con solidez tu posición. Entonces, cuando nosotros hablamos la función de la teoría del caso, básicamente es el medio ideal para poder dirigir ya sea la investigación, una planificación, unas prácticas de pruebas, una ejecución en un proceso judicial. Tiene un concepto claro de lo que básicamente es la parte de la importancia de cada prueba y eliminar las pruebas que son superficiales y que son innecesarias.
determinar las formas en que se realizan los interrogatorios y los contrainterrogatorios en un juicio, preparar los alegatos, entre otras partes de la teoría del caso. Y son aspectos que vos tenés que preparar de previo para la presentación en las audiencias correspondientes. También hay que tomar en cuenta no solamente las características de las teorías del caso, sino esos elementos que son propios. Por ejemplo, tenemos los hechos esenciales, que son los hechos que se pretenden probar, las enumeraciones que tenés que hacer de forma ordenada de cada hecho que consideres esencial para el proceso. También este es parte de esos hechos esenciales. La relación directa con la ley aplicable es parte de los hechos esenciales que vos tenés que invocar. La parte de la prueba vienen siendo esos elementos que sustentan esos hechos de lo que te estaba hablando. El fundamento jurídico son las normas que respaldan esas pretensiones y por tanto esos hechos esenciales también. La parte del tema es la idea central del caso, el mensaje clave que vos querés llevar al momento de tus intervenciones. Por eso es que también es importante mencionar otros elementos como la parte de lo jurídico que está relacionada al fundamento jurídico porque se encuadra legalmente en hechos dentro de las disposiciones legales, tanto sustantivas como procedimentales. Entonces, vos podés hacer referencia a los articulados de una o varias leyes al momento de tu intervención. La parte de que es fáctico porque consiste en encuadrar lo jurídico de los hechos dentro de las disposiciones legales que también pueden ser sustantivas como pueden ser procedimentales. La parte de la prueba, que es el primer elemento que te mencioné, es porque permite establecer cuáles son las pruebas pertinentes para poder establecer con cierta certeza la ocurrencia de las conductas punibles o la responsabilidad de las partes en este sentido. Entonces, el aspecto probatorio de la teoría es el modo de comprobar ante un judicial los planteamientos formulados con anterioridad. En cuanto a la parte de la construcción de las teorías del caso, aquí podemos referir a cinco diferentes. En primer lugar, la parte de la construcción de la teoría del caso implica identificar esos hechos que son relevantes. Vamos a seleccionar cuáles son las pruebas que consideramos que son apropiadas para el caso. Vamos a definir ese marco normativo, lo vamos a identificar, lo vamos a leer, lo vamos a interpretar para poderlos aplicar y poder articular una narrativa bien clara. Se tiene que formular desde el inicio del proceso y debe ser flexible para poderse adaptar al desarrollo del juicio. Entonces, ahí entra la parte de la construcción de la teoría del caso. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la construcción del caso, ¿en qué momento se da? Pues desde el primer momento en que tenés conocimiento de los hechos, desde el momento que ya hay un cliente y te está explicando cómo sucedieron los hechos, vos ya en ese momento ya estás creando tu teoría, porque nosotros instruimos, nosotros orientamos, nosotros asesoramos antes de hacer una representación, antes de ponerte a sentar a poder elaborar una demanda, una contestación de demanda, vos ya estás construyendo la teoría del caso desde el momento que estás poniendo atención a lo que el cliente te está exponiendo. Entonces, desde ahí se comienza a construir. En cuanto a la parte de las proposiciones fácticas, que son parte de las construcciones de las proposiciones, básicamente se refieren a aquellas afirmaciones concretas sobre los hechos que se deben demostrar. Deben de ser formuladas con claridad, ser verificables mediante pruebas y estar directamente relacionadas con los elementos jurídicos del caso. Básicamente a eso se refiere. Cuando nosotros hablamos de la determinación de medios de prueba, es básicamente aquel proceso de identificar y seleccionar los medios de pruebas necesarios para que nosotros podamos demostrar cada proposición fáctica a la cual estemos invocando, incluyendo documentos, incluyendo, por ejemplo, testimonios, peritos, inspecciones, cualquier evidencia material. Entonces, debe de considerarse su admisibilidad y su pertinencia una vez que nosotros lo hemos identificado. Entonces, en cuanto a la construcción de relato, consiste básicamente en poder presentar los hechos en una narrativa lógica y que puede ser emocionalmente impactante, porque le impregna esa parte como te dijera, de estilo propio. Si consideras que de esa manera vas a llegar al momento que estás relatando la teoría, lo haces.
lo haces para poder impactar. Entonces, con un inicio, un desarrollo, un desenlace, debes de enfocarte en lo esencial, en ser coherente, en ser persuasivo, que aquí siempre se menciona. Entonces, la idea es generar esa empatía y comprensión por parte del judicial. Esa debe de ser tu meta, esa debe de ser tu enfoque. Entonces, cuando hablamos del tema dentro de la teoría del caso, es la idea central o el eje del caso, por ejemplo, en la cual nosotros pues vamos a expresar al momento de nuestras intervenciones. Por ejemplo, podemos decir, ahí te puse, actúa en defensa propia, permite dar una unidad a la narrativa y sirve de guía para poder seleccionar hechos y pruebas y lenguaje a utilizar durante el proceso. Y entonces eso te viene reforzando efectivamente esa argumentación de la cual vos te estás apropiando. Cuando hablamos de estas estructuras de la teoría del caso, estamos hablando en seis fases importantes. En primer lugar, la parte de la introducción, ¿verdad? Dice, la introducción básicamente es la presentación del caso, ¿verdad? Vas a hacer una descripción breve del mismo, vas a hacer una declaración clara del objetivo principal. Cuando hablas de la narración de los hechos, vas a ir a exponer de forma cronológica clara la historia que se cuenta y que debe de ser efectivamente coherente, debes de conectar todos los elementos de manera clara para presentarla al judicial. En cuanto a los medios de prueba, en cuanto a los medios de pruebas incluyen pruebas concretas y relevantes durante el interrogatorio que vienen a respaldar la versión de los hechos presentados. Cuando nos referimos a la parte de la argumentación jurídica, pues son las hipótesis que nosotros siempre entrenamos e invocamos y que debe de tener respaldo con la ley, lógico está. Y la parte de la conclusión persuasiva o cierre persuasivo, como también se conoce, debe de desarrollar una línea argumentativa que convenza al judicial de la validez de la posición defendida. Eso ante todo es tu principal misión. Entonces, para ello tenemos que implementar ciertas estrategias y técnicas para la efectividad de la comunicación de la teoría del caso. En primer lugar, el lenguaje, que debe ser claro y accesible. En segundo lugar, tener una organización lógica del discurso. En tercer lugar, el uso adecuado del tono y tu ritmo al momento de hablar. La narrativa visual con apoyo del gráfico o de esquemas también son muy importantes para poder retener un poco la información y que no olvides al momento de tu intervención. Y la repetición estrategia de ideas clave es muy importante dentro de tu intervención. Cuando tenemos aquí, por ejemplo, las técnicas para contar la historia del caso, específicamente, es importante contar con una técnica cronológica, como ya te había dicho, que tenga pies y cabeza lo que estás hablando, pero que tenés que comenzar con la cabeza para terminar con los pies, por decirlo así de sencillo, para que se pueda comprender lo que estás diciendo, lo que estás contando. Entonces, tener que implementar esa técnica de conflicto, que es centrarse en el problema como tal, y el uso de los personajes con motivaciones claras, que en este caso son los sujetos que intervienen. Hacer esa descripción con mucha precisión, eso es súper también importante. Cuando nosotros nos referimos a, bueno, igual incorporar emociones sin exagerar en la parte que te estoy haciendo referencia, la debes de tomar en cuenta porque vas creando imágenes mentales con descripciones muy precisas y esas las toma en cuenta siempre el judicial, las valora para el momento de emitir su juicio o su sentencia. Entonces, cuando hablamos de los audiovisuales, ahí básicamente es el uso de los recursos audiovisuales como mapas, líneas de tiempo, imágenes, esquemas, videos, etcétera. Cualquier otro medio de prueba que vos consideres que puede fortalecer la comprensión y la persuasión del caso, estos elementos deben de ser pertinentes, deben de ser comprensibles y jurídicamente admisibles sobre todo. Tenés que garantizar eso, que sea admitido cada uno de estos medios de prueba que usted va a proponer. Entonces, ¿qué es un requisito de procedibilidad? Porque mucho se habla de ello. Son básicamente esos requisitos que garantizan las condiciones legales que deben de cumplirse para iniciar la investigación de un problema o de un pleito, ¿verdad? Hablando desde el punto de vista legal. En su caso, es poder ejercitar la acción en contra de el probable responsable de una conducta típica. Entonces, es como buscar a ese responsable o al culpable.
Cuando nosotros interponemos una denuncia, es el requisito de procedibilidad que estamos mencionando, que son necesarios tomarlo, porque no se puede llevar a un juicio si de previo vos no presentas una acusación o una denuncia. Qué sé yo, de delitos que pueden perseguirse posteriormente, aunque te retires, se pueden seguir de oficio. Entonces, consiste básicamente en esa comunicación que vas a hacer con cualquier persona en la que haga del conocimiento de la autoridad investigada los hechos que pudieran ser constitutivos de un delito. Eso si nos enfocamos en la parte del derecho penal. Entonces, ¿qué es lo que debe de contener ya una denuncia y por qué te hago énfasis a esto? Porque en base a esto va dirigida, digamos, tu asignación correspondiente a esta sesión. Entonces, es muy importante por ello que manejes un poco cómo serán las etapas de una denuncia y algunas terminologías que me imagino que ya son conocidas por tu persona porque ya las has escuchado en otras materias, en otras asignaturas. Entonces, cuando hablamos de cómo debe de hacerse una denuncia, en primer lugar, salvo los casos de denuncias anónimas, ¿verdad? O reserva de identidad, la identificación del denunciante es muy importante reflejarla, el domicilio, la narración o la circunstancia de los hechos, la indicación de quiénes o a quiénes lo habrían cometido o los presuntos culpables, ¿verdad? Las personas que lo hayan presenciado, en este caso, que te van a servir como testigos y que tienen noticia del caso, y todo cuanto se constatará al denunciante y que te sirve y te abone para tu denuncia posterior, ya llevándolo a la vía judicial. Entonces, en el caso de que la denuncia se haga en forma oral, se levanta un registro en presencia del denunciante, quien previa lectura que va a ser del mismo documento, pues lo firma junto con el servidor público que lo reciba. La denuncia escrita debe de ser firmada siempre por el denunciante. Y ahí entramos a una palabra que me imagino que ya la has escuchado, la parte de las querellas. No sé si ya has escuchado ese término ya más de una vez, me imagino que sí. Hazel. Sí, profe. Ok. Entonces, cuando nosotros hacemos esa expresión de la voluntad de la víctima o de un ofendido, de quien legalmente se encuentre facultado para ello, mediante la cual pues, va a manifestar de forma expresa ante el Ministerio Público sus pretensiones desde que inicia la investigación de uno o varios hechos que se señalen como delitos y que requiera de este requisito básicamente de procedimientos para ser investigados y en un caso que el judicial ejerza pues una acción correspondiente en cuanto a eso. Entonces, la querella como tal debe de contener en los conducentes los mismos requisitos que los previstos para la denuncia. Entonces, el Ministerio Público debe de cerciorarse, debe de verificar que estos se encuentren debidamente satisfechos para poder admitir los casos y proceder a la vía jurisdiccional. Entonces, en resumen, podemos decir de que en aras o para poder desarrollar una teoría del caso es fundamental hacer una preparación con varios pasos clave, como ya lo habíamos mencionado. En primer lugar, el análisis detallado de los hechos. Todo abogado debemos de comprender a fondo todos los detalles del caso. Debemos de identificar los hechos esenciales que respaldan tu posición, la cual puede estar enfocada en la defensa o bien puede ser la acusación del imputado. En cualquier lugar o lado de la acera en que te encontres, siempre debes de poder ir construyendo, recopilando información para poder construir lo hecho y poderlo plasmar a través de tu teoría. La investigación jurídica, ya sea que lo haga el fiscal o lo hagan las partes como defensa, el profesional del derecho debe de realizar esa investigación tanto de las leyes, el estudio de los procedentes, de los hechos relevantes, de la causa, estableciendo siempre la parte de la base legal para poder definir esa teoría conforme a derecho. Entonces es importante que cada norma considerada sea aplicada al proceso, las que vos consideres que aplican para el caso particular. La selección de cada prueba también esa es la tercera fase súper importante de todo lo que ya te he explicado que requiere poder recopilar cada prueba que respalde la teoría del caso, asegurando siempre su relevancia y su admisibilidad en el proceso de parte del judicial. Y el desarrollo de estrategias de presentación, aquí finalmente se necesita poder planificar cómo se presentarán los hechos y cada prueba durante los alegatos.
Esto permite que la exposición durante el juicio sea persuasiva y que la explicación tome la dirección esperada ante todo. Y generalmente lo que nosotros siempre buscamos ante esta posición, pues es el poder obtener de forma positiva respuesta para el cliente, ya sea en un caso de penal, como un caso de familia, un caso civil, etcétera. Entonces, esa es parte de las pretensiones, las características, los elementos y cada una de las fases que estamos hablando es súper importante en todos los procesos, indistintamente que sea de la materia. Entonces, tu preparación, ese es algo que te tienes que enfocar. Y eso te lo dije antier, debes de estar seguro y debes de mantener ante todo, aunque no lo plasme en la presentación, la ética profesional también juega un rol muy importante porque ello depende de la credibilidad que vos vas a tener para el cliente y para otros, porque la misma persona, sea que vos le resolvás, lo atendas bien o lo puedas defender, porque le vas a hablar con toda la claridad y con toda la sinceridad al cliente y una vez que te hacen todo el relato de los hechos y vos ya estás construyendo esa teoría del caso, aunque sea de forma mental, en el aire, vos ya te das una visión de que si esa causa va a prosperar o no va a prosperar. Y eso es lo que siempre debes de manejar y decirle con toda la franqueza al cliente si podés hacer mucho o podés hacer poco en su causa. Pero no crear las falsas expectativas de que vas a ganar el caso un 100% cuando sabes que hay tal vez algunos agravantes que que te van a restar posibilidades de ganar el caso en su totalidad. Entonces, ahí es muy importante considerar esto, no crear falsas expectativas para alargar los procesos y en último caso cobrar mayores honorarios, porque hoy por hoy muchos colegas, más cuando es la parte penal, por cada etapa del proceso te están cobrando honorarios y al final es cantidad de dinero lo que termina pagando el cliente y a veces no resolves, más bien estás alargando como que a una persona que está agonizando y se la haces más larga. Entonces, en ese sentido, sí hay que ser ético, hay que ser responsable y decirle al cliente cuántas posibilidades, cuánto es el porcentaje que llevas para poder ganar el caso y cuánto no. Aún así, hablando con toda la franqueza y toda la ética, el cliente te dice, pero no importa, vamos a intentarlo y vamos. Entonces ya por lo menos está sabido el cliente de que vas a hacer lo posible, que vas a pelear hasta donde la ley te lo permita, pero que no garantiza que sea el 100%. Yo creo que si todos hiciéramos eso, estaríamos mermando un poco la parte de lo que dice la sociedad en general, a veces de los abogados que somos ladrones porque cobramos pero poco hacemos, o porque los procesos los alargamos, a veces sí, a veces porque falta de gestión del abogado de no impulsar los casos, aunque por principio hay causas que de manera oficiosa van, digamos, caminando, pero sabemos que otros no es así, o que por lo menos en la realidad dice no sucede así, que quiere decir que nosotros tenemos que ir impulsando estas causas en proceso para que no nos vayan a engavetar los casos, porque a veces cuando vos no estás al tiempo, no estás impulsando, no estás revisando, no estás preguntando por los casos, cuando te llevas la sorpresa que te perdiste meses, llegas y te dice ya se archivaron por falta de impulsión o de interés de las partes y volver a comenzar y hay casos que ya no podés ya no lo podés, digamos, resucitar, ya no lo podés. ¿Por qué? Porque tal vez vencen dentro de un término, prescriben dentro del término. Entonces, para eso, pues los términos, vos sabés que en la parte de derechos son fatales y ya están dispuestos por ley. Entonces, eso, digamos, es un consejo, esa es una de las cosas que te va a servir para que usted vaya creando una reputación y una referencia buena como profesional porque quedas bien con un cliente, le resolves, lo representas o por lo menos peleaste y luchaste y ese mismo cliente pues te recomienda con otros más. Entonces, depende de tu actuar, va a venir que si usted va a ser reconocido de forma positiva o negativa en el gremio y ante pues la sociedad en general. Pero la teoría del caso siempre es indispensable, por muy especialista que usted sea de la materia, no podés ir a improvisar a una audiencia de juicio, se requiere de una etapa de preparación, cada una tiene un rol
y al final lo que se pretende es poder resolver de forma positiva tus pretensiones a favor de tu representado. No sé si tenías alguna pregunta. Ay, que me cuesta darle tac tac a la pantalla para quitar el silencio. ¿Por qué? ¿Se te pega la tecla? ¿Tienes problemas? No, como es el del celular, entonces se me, ¿cómo le digo? Cuando quiero tocarlo se me quita la pantalla, se me la pone, se me la quita. Ay, no, sí es terrible. El viernes pasado no podía accesar al Zoom por la computadora. De hecho, me la traje aquí para que me la revisaran y demás. Y yo les dije a los muchachos, mire, muchachos, no estoy sin compu, no puedo conectarme del teléfono. Yo no sé cómo hacen. Deben de haber formas de cómo compartir pantalla desde el teléfono. Pero yo Sí. ahí sí, a mí me matan. Ahí sí yo soy vieja, pero vieja del tiempo, ya de la era de piedra, porque mira, ahí sí yo soy bien dura para esas cuestiones tecnológicas. Y yo preferí